Muy buenas noches, amigas y amigos, camaradas, compañeros y compañeras. Estamos en esta oportunidad desde la página del Comité Local José Ramos Novoa del Distrito de Santa Anita. En esta oportunidad estamos iniciando este curso, este primer curso de formación ideológica y política, con un tema que nos parece importante de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo. Han visto la cantidad de manifestación social que ha habido, de rechazo a este gobierno ilegítimo, y en el que en este contexto han buscado los sectores de derecha, los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, de deslegitimar, señalando de que eran marchas de sectores afiebrados, sectores comunistas, decían de manera despectiva, sectores terroristas, ¿no? Buscando justamente soliviantar esta idea de que comunismo y socialismo son lo mismo. Entonces estamos iniciando este primer curso de formación ideológica y política justamente con este tema de por qué somos comunistas. Vamos a dar paso a la primera secretaria del comité local, camarada y compañera Valeria Mariátegui, para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Valeria. Buenas noches, camarada Rolando, camaradas, compañeros, compañeras todas. Bueno, en primer lugar, saludar la presencia de cada uno de ustedes, los que están conectados vía Zoom y también los que nos están siguiendo por el Facebook del Comité Local. Bueno, como Comité Local estamos asumiendo la tarea encomendada del 9º Congreso Nacional de nuestro partido, que fue el año pasado, en donde un tema central era el tema del rearme ideológico, ¿no? En ese sentido, estamos iniciando ese primer curso, dadas las condiciones de la cuarentena, un poco que eso también se ha ido atrasando, pero nunca es tarde para poder comenzar. Y justamente como el camarada mencionó, creemos que ese es un momento importante, dado la coyuntura que estamos viviendo, en la cual de alguna manera la juventud está demostrando el interés por querer discutir, comenzar a debatir muchas cosas, y donde sin lugar a dudas la figura de nuestro partido, el Partido Comunista del Perú Patria Roja, y nuestra juventud comunista ha sido participante activa de estas manifestaciones que se han dado en las últimas semanas, ¿no? En donde desgraciadamente los compañeros Inti y Brian han sido asesinados por la dictadura establecida por Merino y compañía. En ese sentido, creemos que es de vital importancia darnos a conocer, porque justamente en esas últimas semanas empezaron nuevamente con el terruqueo, con revivir el viejo miedo de la izquierda, de los comunistas, y justamente el tema de hoy que el camarada Rolando Breña va a disertar, que es sobre el espíritu militante, el espíritu comunista, va a ayudar un poco a conocer por qué somos militantes, por qué creemos que estamos en el partido correcto, por qué creemos que nuestro partido va a llevar a la transformación del país, y por qué no somos terroristas como muchas veces nos vienen señalando, ¿no? Entonces creemos que es justamente un momento oportuno, y qué mejor de la mano de nuestro camarada que ha sido ex congresista de la República, es un dirigente que ha sido fundador de Patria Roja, ¿no? Y sigue siendo parte del comité central de nuestro partido, para darnos luces sobre esos temas, ¿no? Entonces, esperamos que sea del agrado y sobre todo de la comprensión, y que este tema sirva para afianzar nuestra convicción y mística revolucionaria, como siempre lo menciona el camarada Zapata, ¿no? Entonces, empecemos con buen pie y bueno, hay que seguir trabajando por construir nuestro partido. Muchas gracias. Bueno, así en las palabras de la primera secretaria del Comité Local, José Ramos Novoa de Santa Anita. Acto seguido damos pase al camarada Rolando Breña. Como bien señaló, él ha sido secretario general también de nuestro partido, ha sido congresista de la República y también ha sido senador de la República, ha sido un destacado dirigente estudiantil. Y bueno, sin más, le damos pase para que nos pueda dar su alocución, sus palabras sobre por qué somos comunistas en este siglo XXI, en este contexto de lucha política, de lucha social y de transformación de nuestro país. Adelante, compañero Rolando Breña. Buenas noches, queridos amigos, camaradas del Comité Local Pedro Ramos Novoa. Agradezco la invitación, obviamente, para conversar algunos puntos esenciales de la vida partidaria. Quizá haya una confusión en el título. Vamos a tratar ahora sobre el espíritu de partido, que es un componente importante
evidentemente, por qué soy comunista. Pero en otro tiempo podemos tratar exactamente sobre el tema por qué somos comunistas. Hoy trataremos, como se había indicado en la invitación, sobre el espíritu de partido, el espíritu comunista. Ahora que la política del partido y la política nacional están centradas principalmente en la crisis integral, la descomposición social que vive el Perú y sus alternativas, y obviamente el proceso electoral, es bueno reflexionar sobre otros aspectos que debieran ser aspectos determinantes en la vida partidaria, en su proceso de reordenamiento, al que a veces lo inmediato y lo contingente nos hacen postergar. Nos permitimos en esta conversación algunas reflexiones elementales e inacabadas sobre el espíritu de partido. En documentos partidarios se trata este asunto de manera muy escueta, sin mayores desarrollos que habría que intentar hacerlo. Se habla indistintamente de partidismo y de espíritu de partido como conceptos iguales. Pero el espíritu de partido tiene una connotación más amplia y abarcadora que el partidismo propiamente dicho, como trataremos más tarde. Extraemos de distintos documentos del partido algunas frases. Dice en algún documento: el partidismo es, pues, un rasgo indispensable que debe caracterizar a todo comunista, pero no se define qué es el partidismo. Dice más abajo: atenta contra el partidismo el pragmatismo utilitarista, el egoísmo, el individualismo, el yo primero, pero no hay definición de qué es partidismo. Se habla de que el espíritu de partido es fundamental en la educación comunista, que es cierto, pero no se define el espíritu comunista. El partidismo no solo es ideología, convicción comunista, determinación revolucionaria, es también voluntad organizativa y de disciplina, dice otro documento. Como puede observarse, nos falta una reflexión mayor que posibilite potenciar las posibilidades de hacer del partido la organización de vanguardia que el rumbo socialista peruano requiere. Algunos distinguen alma de espíritu. En nuestro caso, los trataremos como conceptos equivalentes para evitarnos mayores complicaciones. En general, el alma o espíritu es la parte no material del ser humano. Su componente filosófico, psicológico, artístico, conocimiento, incluye el intelecto, las emociones, los miedos, la pasión, el amor, el odio, etc. Por algo viene del latín, que quiere decir soplo, aire finísimo, hálito, aliento, olor. En las religiones, principalmente las grandes religiones monoteístas, el alma es un don sobrenatural que Dios concede a algunos seres. En algunas religiones poseen alma no solamente los seres humanos, poseen alma también los animales, plantas, accidentes geográficos o naturales, fenómenos naturales, astros, la tierra, el agua, la luz o el fuego. Son las religiones, por ejemplo, españolas acá, los incas, o actualmente algunas creencias en la sierra o en los pueblos selváticos. En otras religiones se cree en el alma de los animales o la reencarnación. A diferencia del cuerpo, el alma sería en este caso inmortal. El alma o espíritu hace que el cuerpo se mueva. Es el soplo de la vida, es la fuente de poder y control. Por eso se dice que cuando morimos, el espíritu abandona el cuerpo, que a diferencia del alma, deja de existir, muere. Por eso se dice que es principio vital, chispa de la vida, animación del cuerpo y la materia.
Para las concepciones religiosas idealistas, el alma o el espíritu son entidad distinta y separada del cuerpo, creada para que tuviera existencia aparte, precisamente para que pueda ser inmortal cuando se degrade el cuerpo y el cuerpo deje de existir. En el plano mucho más elevado, contiene pensamientos, voluntad, deseos, emociones. En la concepción cristiana, el ser humano tendría tres componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es la persona real, el núcleo, el ser humano, el que se mueve, el que habla, el que hace. El alma sería la voluntad, las emociones, la mente. Y el cuerpo, obviamente, es la parte estrictamente física, corpórea, material. En la filosofía premarxista se distinguen dos aspectos en el espíritu. Uno, el espíritu subjetivo, y el dos, el espíritu objetivo. El espíritu subjetivo es el propio sujeto humano, el hombre o la mujer en sí mismos. Es la persona, el individuo. El espíritu objetivo sería la conciencia social, es decir, la objetivación del ser humano cuando choca con su entorno, cuando interactúa con su medio, conceptuada como independiente y separada del hombre real. Es en la filosofía premarxista. El espíritu subjetivo, es decir, el individuo o la persona, puede llegar al idealismo subjetivo y luego al individualismo, cuando se exacerba a la persona en sí misma. Y cuando se examina la importancia del espíritu objetivo, o sea, el choque con su entorno, con su realidad, cuando se le exacerba en su importancia, se le trata como fuerza independiente, supremacía sobre el subjetivo, y se llega al idealismo, es decir, a que la idea es lo más importante y lo primero frente a la realidad. La realidad sería secundaria, la idea sería lo primordial. Es decir, que la realidad es solo un reflejo de la idea. La realidad no existe, solamente existe en tanto existe la idea. A este extremo y mucho más llega, por ejemplo, el filósofo idealista Berkeley, para quien la realidad no existe, solo la idea existe. Si la idea no existiera, la realidad tampoco existiría. Para Hegel, el espíritu es la unidad de la autoconciencia, o sea, el ser íntimo, y la conciencia, o sea, el choque del ser íntimo con la sociedad. La autoconciencia es lo interior y la conciencia lo exterior. Y es la parte que realiza la unidad entre ambos. O sea, la unidad entre la autoconciencia y la conciencia es la práctica. Es decir, el trabajo. Así dice que el ser del espíritu es su hacer. El espíritu es el hacer. Y este hacer es el conocimiento. Entonces, el espíritu sería la unidad de la autoconciencia y la conciencia social a través del hacer que lleva al conocimiento. En el fondo, para Hegel, el espíritu sería una forma de conocimiento. Para John Teske, el espíritu humano es una construcción social que trasciende al individuo. Hay un avance ahí. El espíritu es la construcción social que trasciende al propio individuo y existe cuando el individuo choca con la realidad. La filosofía materialista considera el espíritu como secundario frente a la naturaleza. Para los materialistas de la antigüedad, el espíritu es la parte más racional del alma derramada en todo el cuerpo. Los materialistas de los siglos XVII y XVIII, Hobbes, Locke, Le Metrier,
concebían el espíritu solo como una variedad del conocimiento sensorial, una forma de actividad del conocimiento. Como se observa, se acerca a la posición de Hegel, que plantea que el autoconocimiento y la conciencia se unen en la práctica para ser conocimiento. El materialismo dialéctico no reduce lo espiritual a la simple suma de sensaciones y rechaza la representación del espíritu como algo que existe con independencia de la materia, es decir, del cuerpo. Lo espiritual es función de la materia. Para el materialismo dialéctico, el espíritu es una función de la materia. Lo espiritual es función de la materia, altamente organizada. Es el resultado de la actividad práctica, material, histórico-social de los hombres, de los seres humanos. Hay semejanza con Hegel, que plantea también que la práctica es el elemento fundamental para conducir al espíritu a unirse con la autoconciencia y la conciencia. La vida espiritual de la sociedad, es decir, la conciencia social, entonces aparece como reflejo del ser social. Esto es, el ser social produce la vida espiritual, al revés de los idealistas. Los idealistas creen que la idea es fundamental. Sin idea no hay realidad. Para nosotros, la vida espiritual, el espíritu, es consecuencia de la conciencia social, es decir, de la relación del hombre con su entorno natural. Al mismo tiempo, la vida espiritual, que es consecuencia de la conciencia social, influye también en el ser social. En otras palabras, la vida espiritual, es decir, el espíritu, siendo reflejo del ser social, influye en el propio ser social. Es decir, hay una interactuación dialéctica. David Hume escribe en alguna parte: el alma es el conjunto de las vivencias del ser humano. Así, rechaza la idea del alma como sustancia distinta del ser humano. Si el alma es distinta al ser humano, afirma, entonces la pregunta por su inmortalidad es inútil. Alma es igual al conjunto de vivencias humanas. ¿Qué cosa es vivencia? Vivencia es toda la realidad que vive o vivió una persona o una comunidad. Es un fragmento o la totalidad de nuestra vida personal o colectiva. Si bien las vivencias son fenómenos interiores y subjetivos, siempre se objetivan, pues son consecuencia de sus relaciones o reacciones frente a lo exterior, a la realidad circundante. Podemos advertir dos formas de vivencias: intencionales y no intencionales. Las vivencias intencionales son las relaciones que tenemos de manera consciente e inteligente con la realidad. Relaciones inteligentes, conscientes con la realidad. Es en el fondo una toma de conciencia de la realidad. Los sentimientos, ideas, conocimiento, dolor. Esas son las vivencias intencionales. Toma de conciencia de la realidad por nosotros de manera inteligente, consciente. En cambio, las vivencias no intencionales no son relaciones conscientes, ni buscadas, ni inteligentes. Son solo reacción, no inteligente ni voluntaria. No es una toma de conciencia de la realidad, es una simple reacción. Por ejemplo, un pinchazo de una aguja no me da la toma de la realidad. No hace conciencia social, simplemente me alejo de la aguja con una reacción instintiva. Entonces, ¿qué podemos trazar de lo anterior como una escueta síntesis? En primer lugar, hay que tratar el alma y espíritu como nociones equivalentes, por lo menos por ahora. Recojamos por eso algunos conceptos básicos de lo que dijimos. Hegel dice que el alma es el
hacer del ser humano en la práctica que se origina en la unidad de autoconciencia y conciencia. Taske dice que es una construcción social, es el reflejo del ser social. El materialismo dialéctico dice que el alma o el espíritu es función de la materia, altamente organizada, resultado de la actividad material del hombre sobre su realidad. Es reflejo del ser social, no es entidad aparte o separada de la materia. Para el materialismo dialéctico, el alma es consecuencia, el espíritu es consecuencia del ser social, de la realidad en la que actúa el hombre. Por eso no es independiente del hombre, no es separada del hombre, no es independiente de la materia. Hume dice que el alma es el conjunto de vivencias y dice además, el alma no existe como sustancia distinta del ser humano. Entonces, ¿cuál podría ser una conclusión provisional sobre el espíritu o el alma? Diríamos que es una construcción social. Como síntesis provisional, podríamos decir que el alma o el espíritu es una construcción social, consecuencia de la acción material concreta de los seres humanos con su entorno. Es decir, con otros seres humanos, con la realidad, la naturaleza, la vida toda, de manera consciente y creadora. Por lo tanto, no existe el espíritu o el alma como entidad independiente o separada del ser humano. Es parte de él. Es un reflejo del ser social e incluye en la sociedad, en el ser social del cual es reflejo y en toda su actividad práctica. Es decir, se origina el espíritu en el ser social, pero influye en el ser social que lo origina. ¿Qué involucra el espíritu o el alma? Toda la vida, toda la vivencia no material del ser humano, en lo individual y lo colectivo. Lo psicológico, el odio, el amor, la pasión, la voluntad, las emociones, la tristeza, el aburrimiento, la alegría, el deseo, el odio, el dolor físico, el dolor no físico, la disciplina, el honor, la honestidad, involucra el inmoral, lo moral, el deber, toda la vida, la responsabilidad, toda la vivencia no material del ser humano, el individual y lo colectivo. Lo psicológico, el odio, el amor, la pasión, la voluntad, las emociones, la tristeza, el aburrimiento, la alegría, el deseo, el odio, el dolor físico, es un solo mundo. El dolor no físico, la disciplina, el honor, ¿qué sería entonces la honestidad, el espíritu involucra el espíritu inmoral? Sería el espíritu de partido como una apreciación tentativa, la aceptación y el compromiso con el proyecto político del partido. Proyecto que se basa en la ideología marxista-leninista y el pensamiento de Mariátegui, voluntariamente aceptados. En un programa revolucionario, producto del análisis de la realidad y la militancia partidaria con disciplina, cohesión y unidad, voluntad, pasión, mística, honestidad, lealtad, confianza, centralismo democrático. Esa sería una apreciación tentativa de lo que podría ser el espíritu de partido. Lo repetimos, sería la aceptación y el compromiso con el proyecto político del partido. Proyecto que se basa en la ideología marxista-leninista y el pensamiento de Mariátegui, voluntariamente aceptados en un programa revolucionario producto del análisis de la realidad y de la militancia partidaria con disciplina, cohesión, unidad, voluntad, pasión, mística, honestidad, lealtad, confianza, centralismo democrático. En una frase, el espíritu de partido es amor a la camiseta del partido, a la camiseta partidaria. Un hincha deportivo ama su camiseta, su club, su equipo. Cuando se trata de la selección nacional, demuestra amor a la camiseta deportiva y ese amor se basa en el sentimiento territorial de pertenencia al Perú, a
la patria, a la tierra, al orgullo de ser peruano, a sus símbolos patrios. El espíritu de partido es también amor a la camiseta partidaria, objetivada en su proyecto político. Espíritu de partido no significa, sin embargo, espíritu sectario. Al contrario, el espíritu de partido debe ser permanentemente abierto, generoso, amplio, tolerante, unitario, fraterno. El espíritu de partido debe ser siempre joven, lozano, intensamente renovado y renovador, persistentemente vivo y nuevo. Mencionaremos para mayor desarrollo y tal vez de manera redundante algunos elementos que se derivan y al mismo tiempo fortalecen el espíritu de partido. 1. La lealtad. La lealtad entre nosotros y con nosotros. Militantes del partido. Lealtad con nosotros mismos en nuestras convicciones es lo más importante, lo vital. Sin lealtad a nuestras convicciones y nuestro proyecto, la lealtad deja de existir, se convierte en instrumento e hipócrita al servicio de intereses personales o grupales. Lealtad a los principios. Los principios no son mera compañía, no son una especie de sombrero que uno lo utiliza cuando es necesario o nos conviene o nos sirva de paraguas de ciertas conductas. Debe ser parte constitutiva de nuestro trabajo individual o colectivo, de nuestro yo. Forma parte de nuestra humanidad. Si la dejamos fugar, si nos olvidamos de ella, si los abandonamos o renegamos, romperemos nuestras esencias de ser humano y caeríamos en la irracionalidad, en la conducta errática, oportunista, fuera de toda moral y toda ética. Decíamos días atrás en el Comité Local Pachacute de Miñavaría del Triunfo lo siguiente: cuando abandonamos los principios, es como cuando una hoja cae del árbol, es arrastrada, pisoteada, consumida, descompuesta y jamás retorna al árbol que le dio vida. Es como un pétalo arrancado de su flor y por muy hermosa y perfumada que haya sido, se marchita sin remedio y nunca volverá a la corola originaria. Lealtad es hoy, lamentablemente, una moneda de colección. Encarece cada día, atosigada por la ideología neoliberal y los supuestos del postmodernismo y nuestras propias debilidades, nuestras concesiones, descuidos y a veces voluntaria aceptación. 2. La confianza. No puede haber espíritu de partido sin confianza. Confianza, 1, entre los componentes de los cuerpos directivos y los liderazgos. 2, de las direcciones en las bases. 3, de las bases en la dirección. 4, en el pueblo, en las masas. Del pueblo en la vanguardia organizada. En suma, confianza entre nosotros, con el pueblo. Tener en cuenta que la confianza y la autoridad no lo dan los cargos, ni se imponen, se ganan. La confianza adquiere una dimensión mayor al emparentarse con la fe, es decir, con la fuerza interior que nos sostiene y nos impele. 3, la esperanza. Sin esperanza no hay espíritu de partido. La esperanza que los tiempos del mañana no serán ya los mismos que los que hoy vivimos. La esperanza que, convertido en mito, enciende muchedumbres para marchar donde haya que marchar. 4, la seguridad de llegar
no importa si hoy o mañana o pasado, no importando si los caminos parecen más duros cada día, es decir, el optimismo convertido en compañero ineludible del camino. Luego la crítica y la autocrítica. La crítica y la autocrítica, tan mencionados en nuestros documentos, no se hacen aún tradición, ni escuela, ni práctica social franca, abierta y sin animosidades en el partido. Solo mencionaremos algunas reacciones que se dan o pueden desprenderse cuando hay una crítica. Algunos evaluamos la crítica que nos hacen para ver si es correcta o no, para hacernos un autoexamen y encontrar respuestas que pueden indicar si es justa o no la crítica. Si no es justa, no para condenarlas, sino para explicarlas. Segundo, a algunos la crítica no nos va ni nos viene, nos resbala, ni nos importa, aun cuando sean justos, y seguimos haciendo lo que queremos y punto. Tercero, algunos estamos a la defensiva y a la ofensiva. Me criticaste hoy día, pues ya te fregaste, te criticaré mañana yo. Cuarto, utilizar cualquier argumento, no ya para encontrar explicación, sino justificación para salvar una conducta bajo cualquier razón o sin razón. Y quinto, aclarar. No aclarar o reflexionar sobre el contenido de la crítica, sino ir al ataque al individuo, a la persona que hace la crítica, o a su descalificación personal, porque se sienten ofendidos y resentidos por una crítica. Camaradas, yendo a lo último, no idealicemos el partido. El partido no es perfecto, no lo será nunca. La perfección es sinónimo de congelamiento e inmovilidad. Tal vez la no perfección del partido, en este caso, es virtud y no defecto. No adores al partido, no lo sacralices, no lo endioses. El partido es hechura de seres humanos y como tal podrá albergar las grandezas y las miserias de los propios seres humanos, pero combatiendo con las banderas desplegadas para recuperar y avanzar con lo mejor que tienen las gentes. Pero ama al partido y ámalo con todos sus problemas, con todas sus alegrías y sus tristezas, con sus triunfos y fracasos, con sus carencias y sus virtudes, con sus fortalezas y sus debilidades, con sus desgracias y sus fortunas, con sus cumbres y sus abismos. Ámalo esencialmente en la seguridad que su rumbo es certero y que alumbrará mañana una realidad distinta y mejor, revolucionaria y socialista. Luego, al final, preguntémonos todos, absolutamente todos, ¿cómo andamos en cuestión de espíritu de partido nosotros los militantes? Respondámonos con la mayor honestidad posible y actuemos en consecuencia. Alexis de Tocqueville escribió en alguna parte: se puede tener hogar y no tener casa, y se puede tener casa y no tener hogar. La casa es lo físico, las paredes, las habitaciones, los muebles. El hogar es el vínculo entre las personas, sus afectos, sus ilusiones, sus proyectos comunes, el amor, la solidaridad. Por eso podemos tener casa y no tenemos hogar. O
tener hogar y no tener casa. En el partido, camaradas, podemos ser militantes, estar dentro de las estructuras partidarias y al mismo tiempo no tener espíritu de partido. Podemos tener casa partidaria, pero no hogar partidario. Sin espíritu de partido no hay militancia, aunque se tenga célula o comité. Sin espíritu de partido no hay partido, aunque haya organización. Reitero entonces esta pregunta para todos nosotros. ¿Cómo andamos el espíritu partidario? Tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias al camarada Rolando Breña Pantoja. Insisto, ha sido una reflexión importante sobre el espíritu del partido, que obviamente es también parte importante, transversal de lo que se puede responder del por qué somos comunistas. Igual damos pase a los compañeros y a las compañeras que puedan hacer algún tipo de pregunta o reflexión en torno a lo que nos ha expuesto el camarada Rolando Breña. Por favor, pueden hacer uso de la palabra quienes están en este momento en la reunión de Zoom. ¿Alguien se anima, por favor? Yo comenzaré. De acuerdo. No se olviden que estamos en vivo y en directo, transmitiendo también a través del Facebook, de la página oficial del Comité Local, José Ramos Novoa, es José Ramos Novoa, del distrito de Santa Anita. Adelante, compañera. Bueno, primero agradecer al camarada por la exposición. Justamente terminaba su exposición hablando entre el hogar sin casa y la casa sin hogar, ¿no? Y de repente podríamos contextualizar con lo que hemos estado viviendo durante estos meses. Los militantes del partido de repente no hemos podido estar concentrados como siempre en nuestra casa partidaria, pero de alguna u otra manera se ha visto que el hogar ha seguido fortalecido, ¿no? Justamente por ese espíritu militante que de alguna u otra manera vamos fortaleciendo, ¿no? Se ha visto que hemos tenido que adaptarnos a esta nueva forma de conectarse, hacer política a través de las redes sociales, de los aparatos tecnológicos, y de alguna manera ha permitido que también cohesionemos un poco más también nuestras relaciones como militancia, ¿no? En la misma práctica de las actividades por solidaridad con los compañeros que han de repente estado delicados de salud, que han fallecido, pero como bien él ha dicho, hay un tema también de lealtad, de solidaridad, principios y valores básicos que como militantes asumimos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, esta coyuntura ha permitido un poco mostrar que por más dificultades que tengamos como partido, debilidades que seguramente las tenemos, nuestro espíritu se ha mantenido firme y hemos podido seguir trabajando y estar vigentes, ¿no? Y una muestra de esto es que al darse esta situación crítica del país, hemos podido organizarnos y estar presentes, como siempre lo hemos hecho en estas jornadas de lucha, ¿no? Entonces, seguramente hay muchas críticas a nuestra organización, pero incluso la misma derecha señala de que somos uno de los partidos que tiene estructura, que tiene organización, pero algo que de repente no señalan es que tenemos justamente ese espíritu partidario, ¿no? No sé si la derecha tendrá ese espíritu partidario o es un espíritu más personal, más individualista, como señalaba el camarada, pero creo yo que justamente es el ánimo de estos espacios, fortalecernos ideológicamente y sobre todo también en el compromiso y la convicción de nuestra militancia, ¿no? Entonces, por ahí un poco el comentario. Creo yo que estamos encaminados en ese trabajo de fortalecer nuestro espíritu militante para también fortalecer a nuestra organización y de esa misma manera fortalecer la lucha y la transformación que queremos para nuestro país. De acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí, yo también quiero agradecer al camarada que nos ha hecho reflexionar sobre el espíritu partidario y creo que es muy importante que no perdamos de vista y que sigamos fortaleciendo nuestros valores como partido.
Esto se va a ver reflejado en nuestro quehacer diario, en nuestro trabajo, en nuestra lucha por un país mejor. Y creo que es muy importante que sigamos reflexionando con todos los camaradas de nuestro comité local, en el cual tenemos una gran cantidad de jóvenes, personas que con mucha voluntad, con mucha entereza participan con nosotros en la construcción de nuestro comité local José Ramos Novoa. Gracias. De acuerdo. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, por favor? Yo quería mencionar dos cosas importantes, si me permiten, esperando que alguien más se pueda animar a enviar alguna reflexión o hacer alguna pregunta. Para empezar, yo creo que en este contexto de nueva normalidad, concuerdo con lo que señalaban en el hecho de que el partido ha logrado justamente salir en buena cuenta, no airoso completamente, pero ha logrado mantener ese espíritu de partido. Hemos visto, no solamente en el uso de las redes sociales, no solamente en el hecho de que los camaradas, las compañeras y compañeros, desde distintas zonas del país, no solamente señalando las partidas de muchos camaradas, han evidenciado, han hecho actos de solidaridad, han generado este espíritu de partido que siempre se señala. Además, también en las últimas luchas sociales, a pesar de las dificultades, a pesar de los riesgos que se tiene, la militancia ha sido bastante disciplinada al momento de salir, ha sido disciplinada al momento de emitir comentarios, al momento de emitir los pronunciamientos, al momento de compartir, al momento de estar alineados a lo que dicta el partido desde sus instancias de dirección importantes, nacionales, también regionales y también locales. Esto creo que es importante de mencionarlo porque en realidad, a pesar de las dificultades, creo yo que hay un espíritu de partido que se logra mantener y que se está fortaleciendo. Y lo segundo que es como una pregunta que de repente el camarada Zapata nos pueda, o el camarada Rolando Breña nos pueda responder, es en este contexto, en este momento de lucha, digamos, en el contexto de nuestro país, en el que se está hablando de nueva constitución, ¿cuál debe ser el papel de los comunistas? ¿Cuál debe ser el papel del Partido Comunista del Perú, Patria Roja? Que a pesar de todas las cosas que se le pueda decir, a pesar de todas las infamias que muchas veces se dice, está ahí, está presente, está actuando, está participando, está luchando. No solamente detrás, está al costado de la ciudadanía, al costado de sus demandas, está en algunos casos adelante, en otros casos se está acompañando, pero no es ajeno de ninguna forma a las necesidades que tiene nuestra población, nuestro pueblo, nuestra gente, los trabajadores, el pueblo peruano en general. Entonces, de repente por ahí pueda darnos alguna reflexión y alguna respuesta en torno a ello. Yo me quedo ahí. Quisiera más bien pedir a algún otro compañero o compañera que pueda hacer alguna otra pregunta antes de ir cerrando esta ronda de preguntas o de reflexiones de los camaradas. Por favor, sin miedo. No se olviden de activar, por favor, sus micrófonos antes de hacer uso de la palabra. Bueno, parece que están tímidos, o de repente les ha quedado bastante claro el tema del espíritu del partido, o el espíritu del partido los ha inundado tanto que ya están claros, digamos, con el tema. Igual hay que saludar a todas las personas que en estos momentos nos están viendo. Sabemos que hay compañeros de distintas zonas del país que también están viendo. Invocamos y combinamos a los comités que también
no duden en hacer este tipo de actividades de formación abierta de cara a la ciudadanía, que la gente sepa cómo somos, quiénes somos, qué pensamos, qué queremos para el país, por qué nos reafirmamos como militantes comunistas. Yo creo que eso va a ser muy importante para no solamente hacernos de un espacio y generar esto que señalaba el camarada Rolando Breña, de respeto, de no solamente es el hecho de tener el cargo, ¿no? Sino el hecho de que la gente tenga ese respeto, esa autoridad que se necesita tener por la acción cotidiana, por el trabajo constante. Entonces, compañero Raúl Garrido, adelante. Muchas gracias. Ahí está. No había una buena señal en mi teléfono, pero eso no deja de lado el deseo de compartir mi punto de vista. Me parece muy valioso que en una ocasión como la de hoy, el camarada Rolando Breña haya tenido la gentileza de compartir esta importante información. Y me parece muy valioso también que el espacio político que nosotros representamos no esté dejándole espacio a quienes nos señalan, nos critican o utilizan nuestro nombre político de manera peyorativa. Y eso en el afán de que nos quedemos en silencio. Y por eso creo que es importante que eventos como este tipo de actividades se sigan realizando. Es importante que quienes somos comunistas digamos, aquí estamos, esto es lo que pensamos y esto es lo que proponemos. Muchas veces se piensa que quienes somos comunistas solamente protestamos y no proponemos. Y en todas las actividades y toda la formación ideológica que he venido recibiendo en este espacio llamado el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, puedo dar fe que hay un ánimo siempre de propuesta, más allá de la protesta. Entonces, eso es algo que es parte de nuestro trabajo, nuestra formación, nuestra identificación, y es algo que con el esfuerzo, con la continuidad, con la perseverancia de diálogo y debate alturado, yo estoy seguro que en cierto momento la ciudadanía tendrá que aprender a aceptar. Ha habido una gran campaña durante muchos años de satanización hacia este espacio político que integramos, y lo peor que podríamos hacer quienes somos comunistas, quienes decimos que somos comunistas, es evitar hablar, evitar decir presente y quedarnos en silencio. Es lo peor que podríamos hacer. Lo mejor que podemos hacer hoy y siempre es mantenernos firmes, rescatar, como lo ha señalado el camarada Rolando Breña, rescatar que nuestro partido es un partido que al estar organizado, al estar integrado por seres humanos, tiene también errores, pero así como logramos ver esos errores, también tenemos el cariño por nuestro Perú, lo que nos motiva a que esos errores sean dejados de lado, sean totalmente eliminados dentro de nuestro proceder, para que garanticen que el proyecto político que nosotros queremos para nuestro Perú llegue a buen puerto. Entonces, eso va a ser posible si es que continuamos firmes en este esfuerzo. Mi saludo, mi agradecimiento personal al camarada Rolando Breña por la disertación que ha tenido a bien compartir con todos nosotros, y mi agradecimiento también a quienes están siguiendo esta transmisión del Comité Local José Ramos Novoa de Santa Anita, por estar participando vía redes. Gracias. Gracias, camarada Luis. Así es. Bueno, pasamos al camarada Rolando Breña. Solamente quería mencionarle que hay unos compañeros que han mandado algunos comentarios pidiendo que se responda cómo se alimenta ese espíritu comunista ante tanto sistema capitalista, nos decía Cabero Edwin. De repente también nos pueda responder el camarada Rolando Breña, y solamente reiterar de que este primer curso virtual, abierto, que estamos organizando desde el Comité Local José Ramos Novoa, es abierto y tal, pueden comunicarse. Hay un
correo en la página, en la publicación. Hay un número también a través del cual se pueden poner en contacto con el comité para que puedan participar de manera activa. Así es que vamos a tener varios sábados hasta enero. Así es que están todas y todos invitados a participar de este primer curso de formación ideológica y política. Sin más, dejamos pase al camarada Rolando Breña para que nos dé su resumen o sus respuestas de esta ronda de preguntas y de reflexiones que han tenido nuestras compañeras y nuestros compañeros. Adelante, compañero, por favor. Camaradas, el partido necesita reflexionar mucho. Sin reflexionar, un partido se anquilosa. Y reflexión significa poner en cuestión algunas de las cosas en las cuales a veces creíamos completamente, rectificarlas, renovarlas y a veces producir rupturas. No ruptura del partido, obviamente, ¿no? Rupturas con forma de pensar, con forma de actuar, con algunas creencias, costumbres o mecanismos que ya el tiempo los ha superado o nosotros los habíamos entendido erradamente. El Partido Comunista Patria Roja, el Perú Patria Roja, es evidentemente, a mi entender, el único partido realmente existente en el Perú. No hay más partidos. Y somos el único partido realmente existente, no porque tengamos ya, lamentablemente, una influencia decisiva en la política nacional, sino porque nosotros nos construimos ideológicamente, nos construimos programáticamente, nos construimos en base a un proyecto político que tiene rumbo socialista y pretendemos no apartarnos de él. Tenemos militantes a nivel nacional, pocos probablemente, pero tenemos militantes. Y esos militantes en su mayoría tienen mística, tienen amor al partido, tienen espíritu de sacrificio y generosidad. Claro, estamos amenazados por la ideología neoliberal del practicismo o del utilitarismo, del pragmatismo o los conceptos postmodernistas de que no hay nada general, no hay principios generales, los principios son solamente individuales, no hay religiones, no hay moral, sino lo utilitario, etcétera. Pero creo que el partido está resistiendo con errores, con problemas, pero está resistiendo a esta ofensiva neoliberal ideológica y postmodernista. Además, hay una cosa que a veces nosotros no ponemos en discusión. El partido es el único partido de izquierda que ha tenido reflexiones y aportes importantes a la vida política nacional, fundamentalmente en la lucha contra el neoliberalismo. Hay aportes muy importantes que nosotros no hemos sabido potenciar adecuadamente, que no hemos podido convertirlos en sentido común de la población y que otros la han utilizado para bien o para mal, y mientras los creadores todavía no habíamos nos atrevido a hacerlo más fuerte. Me refiero, por ejemplo, fuimos el primer partido que planteó que en el Perú ya había un Estado neoliberal, que el neoliberalismo había construido ya su Estado. De tal manera, entonces, que no estamos enfrentando simplemente políticas neoliberales, económica y social, estábamos enfrentando un Estado. Y cuando enfrentamos un Estado, la salida no es un proyecto o un programa económico. La salida tampoco es simplemente un proceso eleccionario, aunque triunfemos. Un Estado debe ser cambiado por otro Estado. Por eso cuando hablamos de lucha contra la hegemonía neoliberal, hablamos de establecer una nueva hegemonía no neoliberal, antineoliberal. Por eso justamente cuando hablamos de crisis al lado del Estado neoliberal,
Entonces, no solamente planteamos que hay crisis económica, moral, social, ética, sanitario. Entonces, hemos hablado, y esto tampoco le hemos sacado mucho lustre, que hay un proceso en el Perú de descomposición social. El Estado neoliberal está podrido. La institucionalidad neoliberal está podrida, se cae a pedazos. El problema está en que no hemos podido tener la capacidad de construir el reemplazo, la alternativa. Existe el neoliberalismo en crisis, casi terminal, pero al frente no existe quien lo pueda suplir. Ese es el problema. Ahora, y cuando hablamos de descomposición social, que es un aporte del partido, que ahora lo utilizan muchos, hemos planteado también que frente a un proceso de descomposición social, una elección no lo va a resolver ni un programa de gobierno triunfante. Por eso, frente a la descomposición social, hemos planteado la recomposición social. Y no puede haber recomposición social sin una nueva constitución. Ese es el gran aporte. Por eso el partido fue el primero que planteó asamblea constituyente y nueva constitución, aunque no le dimos el contenido suficiente. Ahora, descomposición social, asamblea constituyente y nueva constitución se están convirtiendo en un problema actual de discusión, aunque ya no de existencia, pero de discusión. Ese es el aporte del partido. Hemos planteado un aporte importante que ahora se está viendo de mejor manera en el proceso electoral. Nosotros planteamos que en este periodo neoliberal la contradicción más importante era o continuismo neoliberal o cambio democrático y patriótico. Ese fue nuestro aporte. No hay otra forma de resolver los problemas de hoy día y la hegemonía neoliberal, sino de romper esa contradicción, de superar esa contradicción que es, a nuestro entender, contradicción, cambio o continuismo. Y en estas elecciones, el cambio o continuismo se impone como polarización electoral, o cambio democrático y patriótico en este proceso electoral, o continuismo neoliberal. Es decir, construyamos esa polarización y ese cambio o continuismo como contradicción principal del periodo y ahora como polarización electoral es un aporte importante del partido que está en este momento recién empezando a reconocerse. Hemos hablado también otro aporte importante que se olvida, se transgrede, es que en la táctica política, en la lucha política, se necesita la unidad de la izquierda, los sectores democráticos, patrióticos, nacionalistas. Y ahí le pusimos tres cosas: un solo frente, un solo programa y una sola candidatura. Ese es un gran aporte de la reflexión del partido, que lamentablemente no se puede aún realizar, pero es un aporte importante que está vigente para mañana, para pasado, porque algún día, quizá más cerca que lejos, habrá un solo frente, un solo programa y unas solas candidaturas. Y así, esa contradicción, cambio o continuismo podrá resolverse de mejor manera. También ustedes recordarán que fuimos los primeros, aunque con un poco de reticencias, plantear la necesidad frente a la dictadura de Merino. La salida es el gobierno transitorio. Ese fue nuestro aporte, que después fue tomado por todos. Claro, un poco retaseado, distorsionado, pero un gobierno transitorio. Lamentablemente, lo que debemos constatar ahora es que este tipo de crisis que ha vivido el país todavía se resuelven desde arriba, no desde abajo. ¿Quién luchó? El pueblo, los jóvenes, los izquierdistas, los demócratas, muchos liberales. Pero ¿quién se encargó de resolver el problema? El Parlamento. Llegará el día en que las crisis se resuelvan desde abajo, porque la fuerza de las movilizaciones, de la represión, de las muertes, tenía que esperar que lo resuelva ¿quién? El Parlamento. O sea, siempre todavía las crisis se resuelven desde arriba.
aunque la razón está abajo, la fuerza está abajo. Llegará el día en que las crisis de esta naturaleza se resuelvan desde abajo. Por eso cuando planteamos la tesis de gobierno transitorio, debimos haber planteado que la salida para un gobierno transitorio no era la salida parlamentaria, sino la salida política extraparlamentaria. Pero claro, no hay fuerzas suficientes, pero algún día, evidentemente, las habrán. Por último, se ha planteado qué es posible hacer para esta lucha por el espíritu del partido. Yo creo que hemos hablado de algunas cosas que no las voy a repetir, solamente los títulos. Para conseguir un buen espíritu de partido, además de las cosas que hemos dicho, y hemos dicho que el espíritu de partido está encarnado fundamentalmente en su proyecto político rumbo al socialismo, ahí debe estar el espíritu de partido encarnado. Esa es nuestra fuerza, nuestro elan, nuestro objetivo. Esa es nuestra mística, esa es nuestra fe, nuestra organización. Ahí está el proyecto político del partido como rumbo socialista. Pero para ello habíamos dicho, necesitamos qué cosa, además de las cosas que dijimos, lealtad. Necesitamos esperanza y fe. Necesitamos seguridad y optimismo. Necesitamos un proceso interno de autocrítica y crítica correctos. Necesitamos la confianza. Bueno, todos los puntos que hemos definido sucintamente son formas de establecer una lucha adecuada para que el partido y su proyecto nacional tengan no solamente la convicción certera y definitiva de sus militantes, sino puede encarnarse en la población y en las muchedumbres. Seguimos siendo todavía un partido pequeño, es verdad, no influyente de manera importante en la vida política nacional, es cierto, pero creo que nuestras proyecciones son las mejores proyecciones de todo el esquema político de izquierda, socialista o no, que tiene el país. Gracias, compañeros. Muchas gracias al camarada Rolando Breña. Ha sido una importante exposición acerca de lo que es el espíritu comunista y acerca también, como en la parte final, acerca de las principales reflexiones que ha tenido, los aportes que ha tenido el partido. Hay uno que se ha olvidado y que me parece en este contexto es importante mencionar, la idea de la refundación de la República. Estamos a puertas de llegar al bicentenario, son 200 años de una república acabada, en cierta manera, una república en crisis, es una república que se encuentra en una situación bien complicada, que no ha logrado justamente generar instituciones, no ha logrado generar un espíritu democrático e inclusivo, no ha generado un espíritu de identidad nacional. Hay en realidad un gran aporte que hemos tenido, que tiene nuestra organización política de cara justamente a este bicentenario, la idea de la refundación de la República. Sin más, nosotros vamos a cortar esta transmisión en vivo a través de la página oficial del Comité Local José Ramos Novoa del Distrito de Santa Anita. Queremos agradecer a todas y todos quienes han estado hasta este momento de la transmisión. Les pedimos por favor que nos ayuden a compartir esta transmisión. A partir de este sábado, esta es la inauguración de nuestro primer curso de formación ideológica y política. Van a ver el próximo sábado a la misma hora otro tema más. Y bueno, sin más, voy a culminar con esta transmisión en vivo. Muchas gracias y por favor, insisto, ojalá nos puedan ayudar con un like, ayudar a compartir, que estén al tanto justamente de estas transmisiones y de estas reflexiones que está teniendo nuestra organización política de cara al país.